Hola amigos, muy buenos días. Estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el mundo de los enigmas, en el mundo de los misterios. Es un tema, seguramente ustedes ya han escuchado por ahí en muchas ocasiones el término. Es un término bastante singular, el término psicofonías. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son las psicofonías. Psique es una palabra que utiliza la ciencia, que utilizan los psicólogos desde hace algún tiempo, incluso es la raíz de la conformación de la palabra que denomina su ciencia, la psicología, psique, que es alma o mente. Algunos lo toman como alma, algunos lo toman como la mente. Psique en realidad es un vocablo de origen griego que significa alma. Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que hay una confusión entre el alma y la mente. Yo creo que estos dos son componentes del ser humano, son parte de la integralidad humana. El ser humano tiene diversos centros de comando en su ser, así como esta cuestión del alma, y el alma por sí misma no es algo que el ser humano traiga incluso implícito desde su nacimiento. Generalmente hay una serie de sistemas de conocimiento que indican o indicarían que el ser humano tiene que formar, así como forma una personalidad, tiene que formar un alma, así como a los 7 años se termina la formación de la personalidad, así en algún momento tendría que terminar de confeccionarse un alma. Esa alma de alguna forma ha sido buscada desde siempre, ha sido tratada de ubicar desde siempre y ha sido tratada de ayudar desde siempre. Usted ha escuchado también el término desalmado, que es alguien que no ha construido el alma. Y entonces, bueno, pero vamos a enfocarnos al tema de las psicofonías. Entonces, las psicofonías son este elemento que nosotros pudiéramos pensar, pudiéramos entender que está formado por dos palabras, psique y fonos. Psique significa entonces alma o mente, como usted lo entienda, y fonos significa sonido. Así es que las psicofonías serían sonidos producidos por algún alma, por algún espíritu que está vagando en algún médano, en algún predio, digamos, en alguna región inmaterial, en un médano inmaterial, en un predio inmaterial, y que desde ahí busca comunicarse con nosotros los seres humanos. Esto, bueno, pues fue un experimento que hizo un alemán hace ya bastante tiempo, por allá por los años 50, que se le ocurrió dejar en un bosque una grabadora y escuchar al otro día los sonidos que se producían en el bosque. Y bueno, pues tuvo una gran sorpresa cuando empezó a escuchar voces que parecían ser humanas y que parecían venir de otra fuente que no era el bosque. Entonces esto fue lo que dio origen a las psicofonías. Y pues Germán de Argumosa es uno de los pioneros, uno de los que trató de explicar este fenómeno, al que también le llaman parafonías. Es un término que creó este señor Germán de Argumosa con el único afán de no encasillar a la palabra como un fenómeno producido exclusivamente por la mente humana. Fíjense ustedes que a propósito de la psique, hay un de esto de psicofonías. Recuerden que nosotros siempre buscamos dar la mayor información acerca de términos como este, para que quede suficientemente entendido por ustedes que nos hacen favor de vernos.
Y entonces hay un mito de la psique, el mito de Eros y Psique. Eros es el Cupido, el famoso Cupido, es en la mitología griega es el hijo de Afrodita. Afrodita manda a Eros a que vaya a hacer sus travesuras a la tierra, y entonces Afrodita está celosa de la belleza, de la enorme belleza de Psique. Aquí podemos ver que hay una comparación entre lo que pudiera ser la belleza física y la belleza del alma. Psique es el alma, de acuerdo al vocablo griego, psiquis o psiqui, es el alma. Entonces Afrodita está celosa de que esta Psique sea la mujer más bella que hay sobre la faz de la tierra, y manda a propósito a Cupido, a Eros, para que él la fleche y la conecte o la vincule con un hombre que sea horrible y vil, con el hombre más horrible y vil que puede encontrar en la tierra, por la envidia que le tiene Afrodita. Así que la quiere hacer perder pues las posibilidades de formar una familia y todo tipo de cosas, o la quiere envilecer, quiere que se vincule a un hombre horrible y vil. Es decir, esta mujer, esta diosa, Afrodita, la diosa del amor, quiere que el alma humana se envilezca, que sí que se envilezca. Pero Eros, al llegar y ver la deslumbrante belleza de Psique, se queda impactado, queda impresionado, y entonces dispara su flecha al mar y se hace amante de Psique, se la lleva al palacio y solamente la visita en medio de las penumbras y hace el amor con ella en medio de las penumbras. Y entonces ella no lo conoce, nunca logra verlo, sino simple y sencillamente porque siempre llega a la hora de las penumbras, tienen sus relaciones ahí, y entonces Afrodita se entera de lo que está pasando y lo que hace es que empieza a picar, empieza a transmitirle la envidia a las hermanas de Psique, porque Psique les platica que tiene un marido hermoso, también muy guapo, etcétera, etcétera, muy trabajador. Y entonces esta Psique les miente primero a sus hermanas, pero luego termina por decirles la verdad. Las hermanas le meten de forma intrigosa, también por envidia, le meten la idea de que si no estará casada con un monstruo, con alguien horrible, con alguien horrendo, y que tiene que darse cuenta que hay que despertarlo, ¿no? Que hay que sacarlo o hay que ver, más bien que tiene que verlo. Y entonces ella, por curiosidad, agarra una lámpara de aceite cuando está dormido Eros, se la acerca al rostro y el aceite hirviendo en el rostro de Eros. Él se deforma un poco, se enoja y deja a Psique. Entonces Psique va, o el alma humana va a ver a Afrodita y le pregunta si le puede ayudar a que regrese con él Eros. Y entonces ella le manda 4 tareas que son imposibles para cualquier ser humano. Entonces le dice así que tiene que ir al Hades, que es el infierno, y pedirle a Perséfone, la reina del inframundo, un poco de su belleza. Perséfone es una mujer sumamente hermosa, pero también sumamente perversa. Entonces ella va y le pide un poco de su belleza Psique, y la guarda en una caja negra, que le gustaría guardarla en una caja negra. Afrodita se la da, ya que la hermosura del inframundo es mortal al tacto humano. Fíjense ustedes lo que esto representa, ¿no? Si uno toca
la belleza perversa de algo, de alguien, inmediatamente va a morir espiritualmente. Sí que subió a una torre diciendo que era el camino más corto al inframundo y que sería la muerte, pero una misteriosa voz la detiene en el último momento y le indica una ruta secreta que le va a permitir entrar y regresar estando con vida, porque solamente muerta el alma puede viajar al inframundo. Sí que entonces ella va y entra, quien la aconseja pues es la sabiduría. Entonces ella entra y le dice cómo engañar a Cerbero. Cerbero es la representación del tiempo, el cancerbero, que es algo que está, es un ser mitológico que está también explicado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde Dante Alighieri dice que es un perro de 3 cabezas, es un perro que tiene una cabeza representa el pasado, otra cabeza representa el presente y otra cabeza es el futuro. Es el tiempo cancerbero que devora sin cesar a los hombres. Entonces ella tiene que engañar a Cerbero, lo tiene que contentar para poder cruzar los otros peligros del sendero que tiene que transitar para encontrar, para cumplir las 4 tareas. Sigue las indicaciones Psique, apacigua a Cerbero con un pastel de cebada y le paga a Caronte con un óvulo. Recuerden que Caronte es aquel que también sale explicado en la novela de Dante Alighieri y en otros lados, en la novela de Selma Lagerlöf, por ejemplo, también, donde este Caronte es el barquero que atraviesa la laguna Estigia para que las almas de los muertos puedan entrar al infierno. Y entonces le tienen que pagar, ella le paga con un óvulo para que la lleve al Hades, y en el camino ve manos que saltan del agua. Una voz de esas manos que saltan del agua, de esos condenados ahí, le pide que le regale un pastel de cebada. Ella no se lo regala, y entonces bueno, pues sigue adelante. Perséfone, conmovida por la hazaña que ha logrado Psique, que ha logrado esta alma humana, le dice que estaría encantada de hacerle el favor a Afrodita. Una vez más le paga a Caronte y le da otra pastel de cebada a Cerbero, y bueno, pues Cerbero regresa a Cerbero la deja pasar, engaña al tiempo. Psique abandona el inframundo y decide abrir la caja y tomar un poco de belleza para sí misma. O sea, era la mujer más bella de esta tierra, y aparte toma un poco de esa belleza de la caja negra que traía de Perséfone, pensando que si hacía esto, Eros la amaría con toda seguridad. Para su sorpresa, del interior de la caja brota un sueño esquizo, un vapor narcótico que la sume en una amnesia, que es el que sume en esta laguna Estigia, es el que sume a los muertos en la amnesia. Por eso se presume que cuando uno, si es que hay reencarnación, regresa con la memoria borrada, porque le tocan estos vapores de la laguna Estigia. Y entonces, bueno, pues Eros, que le había perdonado y seguido en secreto por su aventura, voló hasta su cuerpo, limpia el sueño de sus ojos, suplicando entonces a Zeus y Afrodita permiso para casarse con Psique. Estos acceden a que ella se case. Zeus hace inmortal a Psique. Afrodita se olvida de sus rencores, bailó en la boda de Eros y Psique,
y del fruto de esta unión de Eros y Psique, finalmente tienen un hijo que se llama placer. Así es que el hijo del amor y el alma, de Eros y Psique, fíjense que Eros o erotismo significa la primavera del alma. Entonces, de la primavera del alma surge el placer. Cuando el alma está en primavera, cuando el alma está en su momento más fecundo, es cuando puede surgir el placer. Bueno, pues dicho todo esto como preámbulo para que entendamos psicofonías, querría decir que almas que están por ahí están lanzando voces para tratar de comunicarse con los que estamos por acá, los del más allá están tratando de comunicarse con los que estamos en el más acá. En estas EVP o parafonías o psicofonías, como se les llama, pueden ser, yo me he puesto a pensar al respecto, tratando de clarificarme. Recuerden que aquí en Mundo Enigma asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Aquí en Mundo Enigma por Radio Nesa, la radio de todos, estamos siempre intentando darles lo mejor de nosotros a quienes escuchan. Entonces estamos prácticamente en la primavera del alma, siempre para tratar de dar a ustedes lo mejor que podemos. Todos los que aquí hacemos este tipo de programas estamos tratando de dar lo mejor. Entonces les decía, yo me he puesto a pensar respecto a estas parafonías o psicofonías o EVP y voy a decirles a compartirles un poco de lo que yo he pensado. Hay un fenómeno sonoro, el sonido digamos que cuando nosotros emitimos toda esta palabrería, todos estos sonidos, todo tipo de ruidos, música, palabras, todas estas articulaciones sonoras que generamos a través de instrumentos o a través de la propia voz, no dejan digamos, todas estas cosas no dejan de estar constantemente yendo hacia el espacio en diversas direcciones. Entonces todas las voces y las cosas, los sonidos, los ruidos y todas las cosas que nosotros hacemos, que nosotros decimos, todos los ruidos que nosotros creamos, toda la música que hacemos, se va viajando por el espacio y está o se queda escondida en huecos y en lugares y después puede producir sonidos y estos sonidos pueden ser una especie de engaño y puede ser que nosotros nos estemos haciendo cruces como que se trata de algún tipo de comunicación que están tratando de entablar algunas entidades de otra dimensión o algunas entidades que pueden ser también ruidos que produzcan seres dimensionales, no necesariamente entidades muertas, pueden ser espacios de vida que nosotros no conocemos, que no hemos podido verificar mediante instrumentos científicos y que estén produciendo sonido. Puede ser también, esa es otra de las teorías, puede ser el sonido que viaja por el espacio. Los físicos han concluido y han determinado que hay muchas cosas que viajan por el espacio, muchos sonidos que viajan por el espacio y que es ruido espacial prácticamente, no son sonidos que han viajado durante mucho tiempo en el espacio y que de repente por alguna razón pudieran regresar o pudiesen ser ruidos generados por otras civilizaciones parecidas a las nuestras, similares, como aquel famoso sonido wow que llegó a unos
radiotelescopios y que, bueno, se pensó en algún momento que era una señal de alguna civilización extraterrestre que estaba tratando de comunicarse con nosotros. Son sonidos que todo esto que estamos hablando va viajando en el espacio, va a viajar durante años y años y años en el espacio. No crea usted que se queda encapsulado simple y sencillamente en este programa, ¿no? Esto, todo lo que usted dice, todo lo que usted habla, todos los gritos que pega, los silbidos, los cánticos, todas esas cosas van los rezos, todo lo que usted dice va viajando ahorita por el espacio. Todo lo que usted ha dicho se sigue esparciendo en ondas de sonido a través del espacio. Entonces no sería raro que nosotros estuviésemos captando ondas de sonido de alguna otra parte del espacio, o que algún ser de otra dimensión, de otras lugares de vida desconocidos para nosotros produzcan sonido, y entonces a esto le demos nosotros el nombre de parafonías o psicofonías. Y la otra es que sean sonidos producidos por nuestra mente, que sean sonidos que nuestra mente reproduce como si fuese alguna grabación, alguna voz por ahí de alguien, o mucha gente escucha voces. Por ejemplo, los tienen alguna enfermedad mental, que escuchan voces que les hablan y les dicen cosas y les ordenan cosas. Bueno, pues esa es una enfermedad mental. No las pueden grabar realmente como se busca con algún aparato de estos de las grabaciones que se han hecho de las psicofonías. Entonces, todos estos elementos que nosotros estamos aquí, de los que estoy hablándole, son algunos de los que pueden producir sonidos o ruidos que se graban en la noche. Deje usted, haga un experimento, amigo de Mundo Enigma. Si a usted le gustan todas estas cosas de los enigmas y los misterios, puede usted hacer un experimento. Deje una grabadora, un celular, que esté grabando durante toda la noche o durante gran parte de la noche, y después al otro día escuche todos los sonidos que se oyen en la noche. Son una cantidad enorme de sonido. Entonces esta palabra psicofonía tiene estos dos vocablos, psique y fonos, que querría decir que son sonidos de almas que están pululando por ahí. Recuerde usted que en alguna época en las mesas en Europa se daba este fenómeno famoso de las mesas de espiritismo, y había quien a través de trucos producía sonidos y producía fenómenos paranormales. Entonces, bueno, pues usted puede poner dentro de su casa, donde sabe que nadie va a estar tratando de engañarle, usted puede poner su propia grabadora o en algún lugar que le parezca misterioso, y entonces puede después escuchar todos los ruidos que se grabaron. Los estudiosos del tema prefieren llamarles fenómenos de voz eléctrica, les decía, esto es EVP o parafonías. Germán de Argumosa fue un famoso escritor y parapsicólogo de estas que se dedicó a estudiar este tipo de fenómenos. Bueno, pues aquí también tenemos a David Parceriza, que es alguien que se ha dedicado también bastante tiempo, le ha dedicado un buen número de una buena cantidad de horas a grabar y analizar estas voces que se escuchan. A usted en particular nunca ha escuchado alguna voz proveniente de quién sabe dónde. No ha escuchado. Yo, por ejemplo, en algún momento, en alguna ocasión, en la juventud, cuando estaba
en la vocacional, estaba yo jugando fútbol americano. De repente alguien lanzó el balón, salió del predio donde estaba la escuela, cayó en la calle el balón de fútbol americano. Y yo corrí a rescatar el balón. En el momento en que lancé de regreso el balón hacia adentro de la escuela, escuché mi nombre, escuché que alguien me llamó por mi nombre. Volteé en todas direcciones, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, y les pregunté cuando regresé adentro de la escuela si alguno de ellos me había gritado, y ninguno de ellos me había gritado. En ese momento yo sentí una sensación rara. No me dio miedo, pero sentí una sensación rara porque había escuchado una voz de algún que quién sabe de dónde vino, ¿no? Que pueden ser, le digo, los fenómenos físicos, los fenómenos de sonido son muy caprichosos. El sonido hace cosas rarísimas, alcanza longitudes muy disímbolas. Cabe simplemente recordar lo que hay allá en las pirámides de Oaxaca, por ejemplo, en la civilización mixteca. Hay pirámides donde usted habla en un lugar y lo escuchan hasta el otro extremo de ese mismo lugar, sin necesidad de micrófonos ni de bocinas ni nada de esas cosas. La arquitectura juega también un papel muy importante en este asunto de las psicofonías. Esto es algo que tiene que estudiarse bastante meticulosamente. No puede uno dar por hecho que cualquier sonido, cualquier ruido que escuche en la noche o que escuche por ahí en algún momento sea una psicofonía. Los expertos de este fenómeno paranormal, podríamos llamarlo fenómeno paranormal, dicen que estos registros aparecen como voces de cualquier género y de cualquier edad. Yo escuché esa vez la voz de alguien adulto, y después escuché una vez que estaba despertándome. Aclaro, estaba yo despertándome en mi casa, ahí en la calzada México-Tacuba, junto al Cine Cosmos, que hoy es un centro, o están terminando de hacerlo, un centro de un centro de cultura ahí en el circuito interior y San Cosme, un lugar que tiene una enorme tradición. Esta es una de las colonias viejas de la Ciudad de México. Ahí en ese lugar estuvo la fuente de los músicos, una fuente bellísima que en algún momento, por capricho de un gobernante, como suele suceder, tiró una obra de arte extraordinaria para poder fraccionar y vender todo por la cuestión de hacer dinero, fíjense ustedes. Pero bueno, ahí estaba yo despertándome. Yo vivía en el edificio contiguo, en el tercer piso, y estaba yo despertándome y escuché una voz de niña que me hablaba por mi nombre también. Busqué desde luego me asomé por la ventana de mi cuarto que daba a la parte de atrás de un hotel y a la parte lateral del cine, y no vi a nadie, no vi nada así, a nadie así. Y entonces simple y sencillamente eso no lo grabé, pero yo lo pude escuchar. Nunca supe estos dos eventos a qué se debieron o de dónde salieron, pero pude inferir que pudieron ser eventos dados por la naturaleza de la arquitectura de estos dos lugares, de la escuela y de ahí del lugar donde yo vivía en ese entonces. Le digo porque estos expertos hablan de que pueden ser de cualquier género, de cualquier edad,
y que en algunos casos llegan a articular enunciados completos e incluso frases completas, llegan a interactuar con los investigadores del fenómeno, es decir, como que hay algunos programas serios. Yo digo, no tengo nada contra nadie, pero hay programas como aquel de Extranormal que pasaban en una de los canales del monopolio televisivo aquí en México, que estaba bastante chafa, que hacían unos efectos de risa y que luego los querían hacer pasar como si fueran fenómenos paranormales. Bueno, pues había por ahí uno o dos investigadores que eran serios, pero el resto eran o gente que le tocaba trabajar en eso como representantes o actores de la televisora y que no sabían absolutamente nada de estas cosas y que, bueno, pues simple y sencillamente lo hacían porque era parte de su trabajo. Así es que, bueno, pues ese estaba bastante chafa, pero yo sí he visto algunos documentales y algunos he escuchado a testimonios de gente que han estado investigando sobre todos estos asuntos, aunque ahí hay que descartar toda esta parafernalia de los fenómenos de la física. Esto es bastante difícil. Este tipo de investigaciones de las psicofonías son bastante difíciles. Entonces, bueno, pues algunos de los investigadores, por ejemplo en la Casa de la Moira, que próximamente voy a hacer un programa sobre esta Casa de la Moira, esta famosa Casa de la Moira, que está sobre la avenida Juan Escutia, es una parte, se llama Juan Escutia del circuito interior, a la altura de Constituyentes más o menos, y es una casa muy misteriosa, bueno, llegó a ser un centro cultural y lo cerraron por la clase que ahí se daban, y entre ellos se hicieron alguna vez algunos de estos investigadores que hay por ahí en YouTube, hicieron un experimento psicofónico y pudieron interactuar con algunos de estos entidades, vamos a llamarles entidades con las que pudieron interactuar, que también todas esas cosas, si no es la gente seria, se prestan a hacer ediciones o montajes, ¿no? Entonces vamos a tratar, aquí tratamos de hacer los temas con la mayor seriedad posible, porque sabemos que ustedes merecen respeto a la calidad de los productos. Como audiencia no podemos nosotros estar inventando mentiras y decir cosas que no nos han sucedido, por las que no hemos pasado. Simple y sencillamente, como dicen los chavos, mentir para convivir, ¿no? Aquí en Mundo Enigma tratamos de ser lo más apegados a la realidad de estas, aunque se trata de otras realidades, tratamos de darles una perspectiva y un panorama bastante objetivo, bastante más objetivo y con datos reales sobre estos asuntos, ¿no? Recuerden que el sonido viaja a 300,000 kilómetros por segundo, entonces, bueno, pues toda la fenomenología que puede darse en relación con este asunto del sonido es una fenomenología fabulosa, ¿no? Los fenómenos sonoros que hay en el espacio son bastantes. Son estos fenómenos físicos de sonido en diversas formas. Por eso les decía que esto es muy difícil de manejar. Si alguien les habla de fenómenos así muy, digamos, muy
escuetamente, si les cuentan que ha sucedido esto y esto y esto y esto, sin la consabida precaución de decirles que puede ser debido a un fenómeno físico, a la arquitectura o cualquiera de esas cosas, es porque esa persona no investiga o no ha investigado lo suficientes. El sonido se propaga de un lugar a otro, pero siempre lo hace a través de un medio material. Es decir, si no estuvieran unos oídos ahí o un dispositivo que pueda grabar los sonidos, el sonido prácticamente no existiría, aunque estuviera ahí. Fíjese lo que estoy diciendo. Hemos hablado en alguno de los programas de Mundo Enigma de que si un árbol se cayera y no hubiese nadie ahí para atestiguar la caída del árbol, pues probablemente pensaríamos que ese árbol no existe. Es así de sencillo. Entonces puede haber mucho ruido, mucho sonido, mucho sonido. Por eso este alemán que me decía al principio, Gruber me parece que se apellidaba, que puso su grabador de sonidos de alta fidelidad en medio de la selva, captó sonidos bastante raros ahí. Se propagan por elementos físicos como es el aire, el agua. En el vacío el sonido no puede propagarse porque no hay medio material. O sea, donde hay un vacío, digamos, no se puede propagar porque no existe el medio material. En el aire el sonido viaja a una velocidad de 343 metros por segundo. La propagación del sonido en los fluidos toma la forma de fluctuaciones de presión, y en los cuerpos sólidos la propagación del sonido implica variaciones de estado transicional del medio. Fíjense usted, o sea, es lo que le decía, la arquitectura también o el medio por el que se propaga el sonido influye en la deformación o la formación del sonido. Por eso se tienen que estudiar muy acuciosamente estos fenómenos sonoros llamados psicofonías. Lo demás es basura prácticamente. Si alguien le cuenta que oyó con mucha nitidez las palabras, eso es basura, ¿no? Se tiene que hacer un estudio muy bien organizado acerca del fenómeno sonoro que se haya captado o los fenómenos sonoros que se hayan captado, para discriminar a aquellos que son producto de estos fenómenos naturales y que se salen de ese contexto y que aparecen como fenómenos sobrenaturales. Entonces, sin embargo, hasta los fehacientes partidarios del fenómeno de las psicofonías o parafonías reconocen que en referencia a la posible causa de dichos fenómenos disponen únicamente de teorías e hipótesis medianamente fundadas, por lo que le decía, esto implica una gran dificultad, esto de las psicofonías. Por eso es el trabajo de algunos investigadores de internet que están aquí en los documentales de internet, principalmente en YouTube y en algunos de estas redes, porque sí han investigado algunos con minuciosidad. Les mencionaba por decir algo a David Parcerusa, por ejemplo. Sobre el origen de estas psicofonías existen diversas teorías. Me decía aquella de Frederick Jürgensen, que fue quien dejó su aparato de grabador ahí en medio de una frondosa selva, de una selva muy viva, llena de sonidos, llena de ruidos, y pudo distinguir entre todo el mundo, entre todo
el concierto sonoro que tiene una selva durante la noche pudo distinguir cuestiones bastante raras, ¿no? Esto fue en el verano de 1959, cuando este personaje eh, empezó intentaba grabar cantos de pájaros y graznidos, sonidos de insectos. Encontró algunas voces y alguna que le parecía querer imitar el canto de las aves. Al día siguiente, cuando volvió a buscar repetir el proceso, se aseguró de limpiar bien el sonido, de que no hubiera nada cerca. Sin embargo, al revisar los registros que había grabado, pareció haber escuchado la voz de su madre. Fíjense, le pareció que había quedado grabada ahí la voz de su madre. Y así es como empieza a difundirse el fenómeno de la famosa, de las famosas psicofonías. Era un llamado cariñoso que le hacía su madre, que solamente conocía Frederick y su madre, Frederick Jürgensen. Inmediatamente se quebró. Su esposa lo estaba ayudando, le estaba diciendo: ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Y bueno, pues él le dijo que había escuchado la voz de su madre y diciéndole algo que solamente ellos dos conocían. Y volvieron a escuchar la cinta innumerables veces y ahí estaba este fenómeno. Sin duda, un fenómeno que le abrió la puerta a todas estas especulaciones y a todos estos intentos de búsqueda de psicofonías a partir del verano de 1959. Es así como se empezó a difundir y mucha gente empezó a estudiar este fenómeno. En particular se destaca a Konstantin Raudiv. Konstantin Raudiv fue el primero en aportar más al asunto y por quien el fenómeno es también conocido como voces de rapping. Todo este asunto es muy intrincado y delicado. Existen muchas teorías respecto a esto de la psicofonía. Les decía, yo tengo esas tres, que puede ser ruido que está vagando en el espacio, que puede ser producto de los medios físicos, de la arquitectura o de algún elemento físico donde se haya quedado guardada ese sonido y se libere por alguna cuestión de clima, por alguna cuestión de movimiento, por alguna cuestión de lo que usted quiera, de las que suceden con las estructuras físicas, y entonces se libere un sonido que ha estado ahí rebotando, vagando, digamos, durante mucho tiempo, y entonces se genera una especie de voz. Pero haga usted sus conclusiones, saque usted sus conclusiones, experimente, no me crea todo lo que le estoy diciendo, experimente usted para que se dé cuenta si estas cosas son realidades o son alucinaciones, son cuestiones que salen de su propia mente. ¿Será capaz la mente de hacernos escuchar cosas que no existen? Así como sucede, por ejemplo, en cuestiones como el delirium tremens, que es una pequeña lesión en el cerebro producto de la ingestión continua de alcohol, y una vez que se para la ingestión de alcohol, se produce esta lesión, se produce una serie de alucinaciones. Hay delirios auditivos, por ejemplo, cuestiones que son generadas por esta cuestión de la ingestión del alcohol, por la lesión que se produce, que es una lesión que sana muy rápido, no se queda permanente, según sé yo. Hay incluso hasta una novela extraordinaria escrita por un extraordinario escritor mexicano,
que fue director de la revista de la UNAM, y que empezó a escribir una serie de artículos en un periódico, y después se compilaron esos artículos y se volvió una novela que se llama Delirium Tremens. Esta novela es una novela extraordinaria, es una novela que si usted la lee, bueno, pues va a identificar este padecimiento que a muchos los hace escuchar voces, y bueno, pues esta parte del delirium tremens es algo que sucede comúnmente en la gente que bebe mucho. De repente escuchan voces, pero eso es producido por una lesión en la parte de su cerebro. No sé si este tipo de lesión se pueda producir, no soy científico, no soy médico, si este tipo de lesión pudiera producirse en algún momento, de alguna forma, en las personas que no beben alcohol, quizá a través de la ingestión de alguna droga o alguna de esas cosas, pueda producirse, porque recordemos que el alcohol también es una droga. Entonces puede ser que se produzcan este tipo de fenómenos, voces, las famosas alucinaciones, ¿no? Los delirios auditivos, visuales o táctiles. Bueno, pues podemos enunciar como pudiera ser que algunas psicofonías pudieran ser no captadas, desde luego no grabadas en algún aparato, pero que alguna persona haya tenido este tipo de experiencia y escuchado. Si usted ha escuchado, amigo de Mundo Enigma, alguna vez una voz que le ha hablado, ha escuchado alguna cosa así, alguna sentencia, alguna frase, le ha sucedido algún fenómeno de este tipo, háganoslo saber, comuníquelo a nuestro buzón de voz, y ahí pues lo vamos a poner en el siguiente programa para que todos conozcan también de sus experiencias. Esto es lo que enriquece nuestro programa, las experiencias que también ustedes han tenido en estas cuestiones de temas de enigmas. Entonces les decía, bueno, pues Ernest Szonkoski acuñó el término transcomunicación instrumental, que es otra de las formas en que se ha conocido este fenómeno. Ya propiamente hablando, se trata de estas cosas que han sido, o de estos encuentros que han tenido con fenómenos sonoros, y que han quedado registrados en una cinta magnética o en una computadora, en alguna memoria, en alguna grabadora. Así se les conoce a estas. Hay hasta una película de Michael Keaton que se llama, me parece, Ruido Blanco, donde él escucha o ve incluso una silueta y escucha la voz de su mujer, me parece, que murió en un accidente. Y entonces él anda pues tratando de saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? en esta película. Pero mucha gente ha tenido este tipo de experiencias, mucha gente sabe lo que ha escuchado y no se ha grabado, desgraciadamente. Pero bueno, pues este señor Szonkoski dice que es un amplio abanico de dispositivos electrónicos
tales como grabadoras de voz, fax, televisores, computadoras, aparatos de radio, a través de los cuales se supone que los espíritus podrían conectar con el mundo de los vivos. Esta es otra de las teorías, porque se dice que nosotros estamos en el mundo molecular. Existe el mundo celular, el mundo molecular y el mundo electrónico. Entonces, probablemente las almas de los espíritus, las almas de los descarnados, los espíritus de la gente que ha muerto, tenga la facultad de poderse comunicar a través de medios electrónicos, porque seguramente o supuestamente están viviendo en el mundo electrónico. Recuerdes el mundo celular, el mundo molecular y el mundo electrónico. De estos, pues es mucho más rápido el mundo electrónico que el mundo celular. Nosotros hemos descubierto la electrónica como una herramienta para producir diversos artículos, pero no sabemos si a través de estos medios la comunicación de los espíritus de los desencarnados pueda darse. Hay gente que ha escuchado a personas que ha escuchado como que va produciéndose una plática de diversas personas. Un ex corredor de bolsa de nombre William Wilson, en la ciudad de Nantucket, en Estados Unidos, una mañana que estaba ahí de vacaciones, dice que se levantó, se hizo su café, estaba tomando café y de repente empezó a escuchar voces de gentes que pasaban por ahí, por donde él estaba, dentro de esa casa tomando café, y que él les preguntó que quiénes eran y ellos le contestaron, escuchó las voces y le dieron una serie de nombres. Bueno, pues después él le contó esto a las gentes con las que estaba, incluyendo a su esposa y al dueño de la casa, quien le dijo que se callara, que no estuviera diciendo esas cosas porque asustaba a la gente. Y entonces este señor, William Griffith Wilson, y todos los demás empezaron a conocer el pueblo, y resulta que los nombres que él les había mencionado estaban anotados en la bitácora de la batalla de Modí. A él le habían dado unos nombres a sus personajes. Él estaba seguramente en un estado muy perceptivo, muy receptivo esa mañana, y los nombres que le habían dado a sus personajes son nombres que después pudieron verificar en la fuente de ese lugar. Entonces vean ustedes cómo estos fenómenos sonoros de percepción pueden darse ya sea en lo personal o a través, como dice Sankowski, a través de dispositivos electrónicos. Los escépticos afirman que todos los casos sobre este asunto son fraude, ya sea porque se trata de malas interpretaciones de diferentes fenómenos de origen natural, como le decía, se trata de engaños malintencionados, se trata de alguien que quiere sacar ventaja, pero trátese de lo que se trate, bueno, pues nosotros estamos y seguiremos tratando de investigar acerca de todos estos asuntos, de estas cuestiones que tienen que ver con las otras realidades. Les decía a ustedes que nosotros, bueno, pues buscamos siempre asomarnos a otras realidades, y esto nos permite mantener la mente abierta, esto nos permite tener nuestra mente siempre abierta, porque no podemos cerrarla a estos fenómenos, no podemos descartar este tipo de fenómenos de un plumazo, no podemos decir que estas cosas no existen nada más porque sí. Tenemos que verificar, tenemos que buscar
nosotros si estas cosas son realidades o son meramente cuestiones de fenómenos físicos, de fenómenos de otra naturaleza. Esa es la labor precisamente del investigador. La labor de quien investiga estos tópicos, estos temas, es ir dilucidando para poder dar una semblanza, para poder dar un panorama, una perspectiva distinta a aquellas personas que se interesan en el conocimiento, porque todo esto es conocimiento. Todas estas cosas no son charlatanería, no estamos tratando nosotros de convencer a nadie ni de sacar provecho de estas cosas, sino que estamos informando sobre estos temas. Ahora que estamos confinados, ahora que estamos en la pandemia, bueno, pues que tenemos que permanecer más tiempo en casa, podemos hacer este tipo de experimentos. No pasa nada, no crea usted que los fantasmas se le van a aparecer y le van a hacer cosas. Eso no es posible, esas cosas no se ha demostrado que son muy difíciles. Esos famosos poltergeists y todas esas cosas son fenómenos son rarísimos, no son uno en millones, ¿no? No digo que no existan, claro que puede ser que existan, ¿no? Ahí están los testimonios de Ed y Lorraine Warren, aquellos dos personajes que mencionamos en alguno de los programas cuando hablamos del origen del exorcismo y eso. Hablamos sobre estos dos personajes que son personajes muy singulares, muy sui generis, que, bueno, pues de alguna manera lograron tener un reconocimiento bastante importante acerca de todas estas cosas que suceden a menudo y eh, que muchas veces no conocemos nosotros. En diversos medios, de diversas maneras, bueno, pues se han visto todas estas situaciones, todos estos fenómenos que puede ser que en algún momento nosotros como individuos, como personas que nos interesan todas estas cosas, que no somos de un pensamiento monótono y lineal de la realidad, que no pensamos que la realidad tiene un solo rumbo, sino que es una bifurcación de mil cosas. La realidad es un abanico tremendo de cientos de miles de cosas. Las posibilidades que nos da este mundo son infinitas. Nada más que nosotros tenemos que prepararnos para poder percibir y para poder darles su lugar a cada cosa dentro de toda esta fenomenología que sucede a menudo. Así es que las psicofonías, ustedes pueden encontrar relatos, muchos relatos escritos y grabados de todas estas cosas. Hay cientos, miles de horas grabadas en cintas y en dispositivos electrónicos que se han investigado y muchos de ellos han sido descartados, muchos otros han sido señalados por verídicos. De un cerro de cosas puede usted encontrar una aguja en un pajar, y eso es lo que buscamos en un enigma, encontrar la aguja en el pajar para poder saber que las otras realidades existen. Y bueno, pues saludos a todos los que estuvieron hoy presentes. Acabamos de pasar estos 2 días donde mucha gente dice que en algunos de los lugares, los días pasados del 19 de septiembre, aquel día que inexplicablemente hubo sismos tremendos después de 32 años, en 1985 y en el 2017 hubo otro sismo tremendo, terrible,
Y hay mucha gente que dice haber escuchado en lugares diversos donde la tragedia se presentó, que dice escuchar voces todavía de aquellos que no sobrevivieron a estas catástrofes. Esto, pues evidentemente necesitarían verificarlo mediante experimentar poniendo ahí sus grabadorcitas o alguna de estas cosas, pero eso es cuestión de cada quien. Yo no estoy diciendo que lo hagan o no. Esto no es ninguna falta de respeto, porque no faltará por ahí alguien que diga que es una falta de respeto a las víctimas. No es así, es simple y sencillamente mantener la mente abierta y estar indagando y buscando en nuevas realidades que nos puedan ayudar a modificar nuestra estructura mental, a tener una estructura mental mucho más abierta, más comprensiva, más saludable. Bueno, pues con esto nos despedimos y les digo hasta la próxima con otra emisión de Mundo Enigma. No se lo pierdan. Saludos a todos que estuvieron en la transmisión. Un abrazo y vamos a seguir adelante. Ya falta menos para que este fenómeno natural de la pandemia vaya perdiendo fuerza en nuestras vidas y podamos sobreponernos. Hasta la próxima.